Buenas tardes. Supongo que todas las mujeres o casi todas que están aquí tienen endometriosis, ¿sí? ¿Podrían levantar la mano quienes ya les ha sido diagnosticada endometriosis? ¿Quiénes han sido operadas por endometriosis? ¿Y tratamiento médico por endometriosis? Bien. Entonces le van a quedar claras muchas cosas. Traté de hacer una plática lo más sencilla posible para que se entendiera de lo que se trata, pero también con imágenes reales de cirugías y de pacientes que operamos por endometriosis, y para que se entienda cuál es el origen, aunque en la realidad no sabemos el origen de la enfermedad, pero al menos las teorías que existen y la razón por la que se presenta. Y obviamente cuáles son los tratamientos más efectivos que pueden resultar obviamente en la mejoría del paciente. Como lo leyeron, la endometriosis es sin duda la causa más frecuente de dolor pélvico en la mujer. Lo explicaron ahorita más o menos quienes hablaron. Efectivamente es la presencia de tejido de endometrio, de tejido endometrial, fuera de la cavidad uterina, que ese es su lugar normal, y su salida normal es a través de vagina en la menstruación. Efectivamente eso es lo que sucede. Es un problema no solamente de nuestro país, es un problema mundial, que hasta hace poco todavía en Europa se padecía lo mismo que están muchas de ustedes padeciendo, que era un problema no reconocido, que era un problema que incluso las aseguranzas europeas no las consideraban como una enfermedad laboral. Actualmente es considerada en Europa como una enfermedad laboral. A partir de que Diana Wallis, que fue presidenta del Parlamento Europeo, una inglesa, padecía de endometriosis y llamó la atención hacia eso, hacia que todas las aseguradoras, todos saben que en Europa la gran mayoría de los países son países en donde las personas de una u otra manera tienen una forma de salud social. Trabajen o no trabajen, siempre existe una salubridad social, que la verdad es excelente, como se maneja allá es excelente porque reciben la mejor atención, se recibe en los hospitales universitarios, en los hospitales públicos. Entonces, esto hizo que se considerara ahora que es la Comunidad Europea como una enfermedad laboral. Y está todo ampliamente cubierto y por supuesto hay investigación y hay centros especializados en endometriosis, sobre todo en Europa. Curiosamente, y creo que algunos de ustedes ya se han de haber puesto a investigar, en Estados Unidos todavía no existe la enfermedad de endometriosis como ustedes lo van a ver ahorita y como se considera en Europa. Algunos médicos hay capacitados, pero centros especializados, todavía no hay un centro como tal en Estados Unidos. Hablando de epidemiología, hablamos de que se presentan en promedio 300 casos nuevos por año por cada 100,000 mujeres. Y hablamos de que en un global, un 10 a 15% de las mujeres en el mundo padecen endometriosis. ¿Eso qué quiere decir? Que una de cada 10 mujeres en el mundo tiene endometriosis. Es mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Y lo que es el mayor problema de todos es que es en la plenitud de la vida. Porque es una enfermedad de la vida reproductiva, puesto
que es una enfermedad que se desarrolla con la presencia de las hormonas femeninas, que son los estrógenos. Entonces, lógicamente, el problema es mucho más grave de lo que parece. ¿Por qué no se le hace caso? ¿Por qué no es una enfermedad que mate, como el cáncer, por ejemplo? Actualmente hay un problema muy grande de cáncer de mama en nuestro país. Actualmente es el primer lugar de causa de muerte en la mujer. Anteriormente era el cáncer cervicuterino, pero es una enfermedad que lentamente va matando porque acaba con la calidad de vida de la mujer, la endometriosis. Porque se presentan casos leves con sintomatología muy florida y casos muy severos prácticamente asintomáticos. Ese es el gran problema de la enfermedad de la endometriosis. El hecho es que sea cualquiera de ellas nos va a ocasionar un problema de implantes de tejido endometrial con proliferación fuera de su lugar. Las pacientes que nosotros enfrentamos en nuestra clínica con frecuencia y en las clínicas de endometriosis son pacientes que más que endometriosis, lo que tienen ya es fibrosis. Y la fibrosis en muchos de los casos es la causa del dolor. La teoría más aceptada desde muchísimos años y lo que se nos enseña normalmente en la especialidad y en la Facultad de Medicina es esta, la teoría de Samson. La teoría de Samson habla de la menstruación retrógrada. Así como la menstruación sale por vagina, así también sale a través de las trompas hacia la cavidad peritoneal, hacia el abdomen. En la actualidad, con los métodos de diagnóstico, sobre todo con la laparoscopía, sabemos que el 90% de las mujeres tienen menstruación retrógrada. La pregunta es, ¿por qué no el 90% de las mujeres tienen endometriosis? Ahí es en donde entran todos los otros factores de los que le acabo de hablar. Uno de los más aceptados es lo que sucede con la menstruación retrógrada. A través de la fimbria de la trompa sale el tejido endometrial, después se adhiere en el peritoneo, se forman las clásicas lesiones rojas, las conocemos como lesiones en flama, que son de endometriosis activa. Después viene una invasión del tejido y se forman las lesiones típicas en grano de pólvora, que a lo mejor algunos la han escuchado, que son lesiones en donde existe sangre vieja encapsulada en una pequeña parte, que nos habla de lesiones viejas inactivas. Las lesiones rojas son las que son activas y luego el resultado final nos lleva a ciertas zonas de cicatrización. Específicamente, ¿de qué hablo? De estas lesiones rojas, rojo, brillante, que son inflamatorias, que después se convierten en lesiones en granos de pólvora y que finalmente, después de un tiempo, se convierten ¿en qué? En zonas atípicas o zonas de fibrosis. Eso es si nosotros aceptamos la teoría de Samson de la menstruación retrógrada. El factor genético es un factor importante. Creo que más de ustedes que tienen endometriosis sabrán que a lo mejor su mamá, o su hermana, o su tía, o su abuelita también padecían de cólicos menstruales. Tradicionalmente se les ha dicho que los cólicos son normales por el simple hecho que son mujeres. Y que si la mamá tuvo cólicos, la hija también los va a tener. Eso no es cierto. El cólico es el principal indicativo de endometriosis. Y ante una mujer que padezca cólicos hay que sospechar que existe endometriosis. Obviamente, el cólico debe tener ciertas características. Clásicamente se hablaba antes que era de una mujer en edad fértil, de una edad socioeconómica alta. Sin embargo, ahora sabemos que no solo es así. Se presenta en diferentes formas, en diferentes clases sociales, en diferentes edades, en diferentes razas, y que hay una serie de factores que influyen. No es raro entonces que una mujer con endometriosis tenga dolor en las relaciones sexuales, algo que tampoco se habla. Cuando los ligamentos están infiltrados por endometriosis, es un típico dolor que se despierta en el momento de la relación sexual. Eso se llama dispareunia profunda en medicina, y eso es un signo típico de endometriosis infiltrativa, que ahorita veremos los diferentes tipos de endometriosis.